Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video llamado Anastomosis intercavas, es decir, la manera en que la vena cava superior y la vena cava inferior están interconectadas por redes venosas, digamos, externas a ellas, y que en caso de obstrucción de la vena cava superior o de la vena cava inferior, esta sangre que debería fluir por ellas puede desviarse a través de estas conexiones y drenar en la otra vena cava. Entonces vamos a ver primero qué es lo normal y después vamos a ver qué es lo patológico. Este es un tema bastante importante para poder entender la circulación colateral o la red venosa colateral, que digamos es uno de los signos principales de la obstrucción de las grandes venas del cuerpo. Muy bien, entonces es importante que usted domine, antes de conocer este tema, por supuesto, la anatomía básica de la vena cava superior y la vena cava inferior. En mi canal hay videos de esas venas, así como también es importante que domines los plexos venosos vertebrales, ya que juegan un papel preponderante en esta anastomosis. En mi canal, perdón, también hay videos de plexo venoso vertebral. Entonces vamos a ver cuáles son las vías principales que conectan a la vena cava inferior y la vena cava superior sin pasar por el corazón. Vamos a hablar de dos vías principales, una vía que está paralela a la columna vertebral, que son las vías paravertebrales, y una vía que ocurre por los plexos venosos intravertebrales, que sería la vía intravertebral. A esta vía paravertebral a veces la llamamos vía laterovertebral. Es la misma que encuentran en algunas literaturas. Entonces, ¿cómo ocurre la vía paravertebral? Bueno, la vía paravertebral ocurre gracias a las venas ilíacas comunes, llamadas también venas ilíacas primitivas, porque estas venas están interconectadas a través de una vena llamada vena lumbar ascendente. Vean ustedes cómo la vena lumbar ascendente comienza a nivel de las venas ilíacas comunes, asciende, comienza a tener comunicaciones a través de estos ramos que se van penetrando al conducto vertebral, comienza a tener comunicaciones con la vía intravertebral, como vamos a ver ahorita. El hecho es que estas venas, entonces lumbar ascendente asciende paralela a la vena cava inferior, y fíjense ustedes aquí, esta sería la vena cava inferior para ubicarlo, esta sería la vena renal. Entonces fíjense ustedes que esta, que es la vena lumbar ascendente, comienza a ascender hasta que ya va llegando cerca del diafragma, va llegando al tórax, y allí se encuentra con las venas subcostales. Vean, aquí estaría la vena subcostal derecha y aquí la vena subcostal izquierda. La unión de la vena lumbar ascendente con la subcostal derecha va a originar a la vena ácigos. Y mientras que la vena del lado izquierdo, la vena subcostal izquierda con la lumbar ascendente izquierda, forma a la vena hemiácigo. Estas venas hemiácigos ya penetran y prácticamente se encuentran en las inmediaciones del tórax. Aquí lo podemos ver, subcostal con lumbar ascendente, subcostal con lumbar ascendente. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? La ácigos que viene del lado derecho recibe a la vena hemiácigos. Hay veces que la hemiácigos sube y se une a la hemiácigos accesoria, pero al final ellas van a terminar drenando de alguna u otra manera en la ácigos. ¿Y qué hace la vena ácigos? La vena ácigos asciende en el tórax para finalmente drenar en la vena cava superior. De esta manera, vean cómo se está comunicando la vena cava inferior con la vena cava superior, empezando por las venas lumbares ascendentes. Y de eso trata esta clase, de cómo se pueden unir ambas venas sin necesidad de pasar la sangre por el corazón. Esa sería entonces la vía paravertebral. Luego tenemos una vía bueno, aquí en esta visión derecha, cavidad pleural derecha, sacamos el pulmón derecho, vemos la vena ácigos, el arco, famoso arco de la vena ácigos, que desemboca en la vena cava superior. Muy bien, ya tenemos entonces la primera comunicación. La segunda vía de las principales es la vía intravertebral. Esta vía intravertebral se forma gracias al plexo venoso vertebral interno, que estudiamos muy bien en el video correspondiente. Y recuerden que este plexo venoso vertebral interno está a lo largo de todo el conducto vertebral. Inclusive tiene comunicación con los senos venosos a nivel del foramen magno en el cráneo, y abajo sale a nivel de las venas pélvicas por el conducto, por el hiato sacro. Entonces, este plexo venoso intravertebral, como va a lo largo de toda la columna vertebral, va a tener comunicación con el plexo venoso vertebral externo, que es este que usted ve que está por fuera del conducto vertebral. Aquí lo podemos ver, este es el plexo venoso vertebral interno, y vean cómo tiene muchas comunicaciones con este, que es el externo, y con este, que también es parte del externo.
Además de comunicarse con esas venas del plexo venoso vertebral externo, se empieza a comunicar con las venas que se comienzan a encontrar a lo largo de todo el sistema vertebral, que serían estas venas paravertebrales. Entonces usted ve que de acuerdo al nivel se comienza a tener anastomosis con las venas intercostales, con las venas cervicales, con la vena vertebral, con venas lumbares. O sea, de manera que se anastomosa, se unen todo ese sistema. Y abajo también comienza a unirse a venas pelvianas, como yo le dije. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que como lleva comunicación de todos los niveles, o sea, vean que ya comunicación con venas que llegan a la vena cava inferior, a través de las lumbares, a través de las venas pélvicas, pero también con venas que llegan a la vena cava superior, porque las intercostales posteriores terminan llegando a la hemiácigos, accesoria, de alguna u otra manera llegan a la ácigos y termina desembocando en la vena cava superior. Entonces, vemos que inclusive a nivel del cráneo, vean como el plexo venoso vertebral interno se mete y se une a senos venosos occipitales y por fuera del cuello también por venas cervicales profundas, vena cervical ascendente, etc. El hecho es que existe una interconexión entonces muy importante a nivel vertebral y por eso es que muchas veces algunos cánceres que son pélvicos, usted ve que hacen una metástasis tan rápido, lejos, y eso es gracias a, a que el plexo venoso vertebral se lleva esa metástasis prácticamente para todo el cuerpo. Vamos a hablar ahora de dos vías accesorias para después finalmente hablarles de qué pasaría si se obstruyera la cava de acuerdo a cada nivel. Antes de explicarles las vías accesorias, no te vayas a despegar de la clase. De vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y quedas suscrito a los más de 260 videos de anatomía. Si hay algún video que tú no encuentres en el canal, me lo escribes en los comentarios. No olvides escribirme también desde qué país me estás viendo para yo poder tomar un recuento de cuál es el público más frecuente del canal. Las dos vías accesorias, que son vías que también ayudan a la circulación, claro, no son vías tan principales como las dos que les enseñé ahorita, paravertebral e intravertebral, son vías más bien superficiales. Tenemos una vía anteromedial que viene dada por la vena epigástrica inferior, vean ustedes allí, que penetra en la vaina de los rectos, y la vena epigástrica superior. Ambas venas, epigástrica inferior y epigástrica superior, hacen una red anastomótica en las profundidades del músculo recto anterior del abdomen. ¿De dónde vienen estas venas? Fíjense ustedes, esta vena epigástrica inferior, que es esta en este corte, vean que viene de la vena ilíaca externa. Mientras que la vena epigástrica superior, vean ustedes cómo es una tributaria de la vena mamaria interna. Finalmente lo que va a pasar es que la vena mamaria interna, que es esta, termina drenando en las venas brachiocefálicas. Y fíjense ustedes que la unión de ambas venas brachiocefálicas me conforman de hecho a la vena cava superior. De manera que aquí estamos conectando a la vena cava inferior, a tributarias de la vena cava inferior a través de la vena ilíaca externa, con la vena cava superior a través de tributarias de la vena mamaria interna. Y esto ocurre en la pared del abdomen. Esta sería entonces la vía anteromedial. Fíjense que tenemos una vía anterolateral que viene por la vena epigástrica superficial, que vean ustedes que es una tributaria de la vena safena magna, y esta vena que es la vena torácica externa o mamaria externa. Recuerden que a la mamaria interna le decimos torácica interna y a la mamaria externa le decimos vena torácica externa. Esta torácica externa, vean cómo termina desembocando en la vena axilar. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa vena axilar posteriormente va a formar, vean aquí, vena axilar, forma la vena subclavia y después la vena subclavia va a formar a la vena brachiocefálica que después va a formar a la vena cava superior. Por su parte aquí abajo vemos que la vena safena magna o mayor drena en la vena femoral, pero la vena femoral después se va a transformar en vena ilíaca externa. Vemos a la femoral aquí. Disculpen, femoral, ilíaca externa y la ilíaca externa en ilíaca primitiva y ilíaca primitiva en cava inferior. De manera que también por esta vía, digamos, anterolateral, que es bastante superficial, de hecho es aún más superficial que la vía anteromedial, también hay comunicación de vena cava superior e inferior de manera indirecta. Y vean que de hecho hay toda una red subcutánea de vasos sanguíneos que interconectan sin duda alguna a ambas venas cavas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaría entonces en el ser vivo si se llegase a obstruir una vena cava
y se conforma el famoso síndrome de obstrucción de vena cava, que es un poco distinto cuando es la vena cava superior y cuando es la vena cava inferior. Usted dirá, bueno, ¿y cómo se puede obstruir una cava? Bueno, ya eso es patología, pero se puede obstruir por alguna neoplasia paravertebral, algún órgano como el hígado, el riñón que crezcan de tamaño y la compriman. Por ejemplo, la vena cava inferior. También puede haber una trombosis en vena cava inferior, síndromes como el Budd-Chiari. ¿Cómo se tapa la vena cava superior? Igualmente, una trombosis, puede haber un cáncer pulmonar, un cáncer, una neoplasia mediastinal que puedan obstruir la vena cava superior. Entonces, de abajo hacia arriba. Imagínense ustedes que hay una obstrucción de la vena cava inferior. Esta obstrucción puede ser de dos maneras. Puede ocurrir por debajo del nivel de las venas renales o por encima de la desembocadura de las venas renales. Dice la literatura que es incompatible con la vida cuando la obstrucción ocurre por encima de las venas renales, porque simplemente las venas renales traen un alto flujo de sangre y estas vías, digamos, paralelas de anastomosis no suplen esta desembocadura de la vena renal. Entonces, si hay obstrucción por encima de las venas renales, dice la literatura que es incompatible con la vida. Si es por debajo de las venas renales, ¿qué va a pasar? No pasa nada porque ambas venas renales drenan su sangre hacia la vena cava inferior y ahí llegan al corazón fino, cumple el ciclo. ¿Qué pasa con la sangre que viene debajo de la obstrucción? Bueno, esa sangre, como tiene las uniones laterovertebrales a través de la vena lumbar ascendente, a través de venas pelvianas, a través del plexo venoso vertebral interno, simplemente ese plexo venoso vertebral interno, recuerden ustedes que les dije que iba a lo largo de toda la columna y después se comunica con la vena ácido, con las venas intercostales posteriores, con venas cervicales. Entonces al final van a terminar llegando a las ácigos o a alguna vena de la que llega a las brachiocefálicas y termina llegando a la vena cava superior. Entonces la sangre puede hacer su ciclo normal si la obstrucción es debajo de la vena renal. ¿Qué pasa si la obstrucción ahora es de la vena cava superior? Hay dos escenarios: que se me obstruya por encima de la vena ácido o que la obstrucción sea por debajo de la desembocadura de la vena ácigos. Si es por encima de la vena ácigos, la vía laterovertebral, imagínense que se tape aquí la vena. ¿Qué es lo que va a pasar? La vía laterovertebral que trae a las venas intercostales superiores, a la vena vertebral, a las venas cervical ascendente y profunda, terminan drenando de alguna u otra manera en el plexo venoso vertebral interno, termina drenando en las venas pericariofrénicas y en la misma mamaria interna, porque la mamaria interna drena la pared torácica anterior. Pero esta pared torácica anterior está conectada por las venas intercostales posteriores otra vez a la vena ácido. Entonces al final, si yo obstruyo por encima de la desembocadura de la vena ácido, la sangre termina llegando a la misma cava superior, pero a través de la vena ácido. Es maravilloso estas anastomosis. Pero si la obstrucción ocurre por debajo de la vena ácido, obviamente esta sangre, así llegue a la ácidos, simplemente no va a poder pasar a la aurícula derecha del corazón. Lo que va a pasar aquí es que por vía laterovertebral también y por los plexos vertebrales internos viene una vía retrógrada hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y en un nivel inferior llegarían a las venas lumbares ascendentes, a las venas pelvianas y a través de ellas llegaría a la vena cava inferior y se restablece otra vez el ciclo circulatorio. Claro, recuerden que también existían plexos venosos o una red venosa superficial que era subcutánea y estas venas se dilatan muchísimo en los casos de obstrucciones de la vena cava, tanto que forman el famoso signo del caput medusae o red venosa colateral, puede ser torácica o que también puede ser abdominal. Este fue entonces todo el video de anastomosis intercavas. Espero te haya gustado, haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal y dale like al video si te gustó. Nos vemos en los siguientes videos.